Bien, dándole continuidad a lo que es el segundo módulo de la selección de las personas que son donantes de sangre, vamos a seguir con nuestro temario en el cual recordemos de una manera rápida, hablamos acerca de las generalidades de la información para las personas candidatas a donar, el consentimiento bajo información, el registro e identificación de las personas candidatas a donar, toma de somatometría, muestras, y hoy nos enfocaremos a lo que es la evaluación clínica. Nos vamos a basar en lo que es el documento que se emitió el 21 de octubre del 2022, que es la Guía Nacional de Criterio para la Selección de Donantes de Sangre y sus componentes sanguíneos para el uso terapéutico, en su versión 2. Hablaremos también acerca de los diferentes componentes que vamos a donar, aunque recordemos que en este módulo nos enfocaremos a lo que es la parte de sangre, el folleto de autoexclusión y pues la información postdonación. Recordemos de una manera rápida que en la norma 253 se establecen las condiciones en las cuales nosotros tenemos que llevar a cabo la evaluación clínica, que es un consultorio en donde estén condiciones adecuadas de acceso, iluminación, ventilación, temperatura, que aseguren la confidencialidad y también debe de garantizar el lugar en donde realicemos este tipo de evaluaciones cuando hacemos colectas externas o cuando contamos con un centro de colecta. En todo momento debemos de garantizar la confidencialidad. ¿Qué debe de saber el médico evaluador? Bueno, punto número 1, estar capacitado, realizar el escrutinio del donante de sangre, utilizando un lenguaje comprensible, aclarando dudas, guardando siempre la confidencialidad y privacidad, y de preferencia toda la información y el resultado de la valoración médica debe de quedar registrada en un formato de historia clínica. Si tenemos las herramientas, pues mucho mejor que sea digitalizada, que pueda imprimirse para que podamos tener la firma autógrafa de nuestro candidato a donar. Y si nos va a firmar, en el caso de la aceptación, pues será de la persona donante, y si queda como con un diferimiento, pues será con un diferimiento como persona candidata a donar. Muy importante que en caso de que la persona candidata a donar amerite un diferimiento temporal o bien una exclusión definitiva, el médico seleccionador, aparte de orientarle e informarle de lo que está pasando, por ejemplo, si se identifica que la hemoglobina está baja en la persona donadora, no nada más quedarnos con que tiene hemoglobina baja, vale la pena conocer los índices eritrocitarios para decirle u orientar a la persona si se trata por una deficiencia de hierro o una megaloblástica. Entonces, en los parámetros que tenemos de laboratorio, muy importante que también tengamos acceso a los índices eritrocitarios. De una manera muy rápida, recordemos que los eritrocitos, cuando tienen los elementos para madurar y para llevar a cabo sus funciones, dependen de una manera muy importante de los hematínicos. En este caso, el hematínico del cual vamos a hablar es sobre el hierro, y esto porque recuerden ustedes que en una donación puede haber hasta 6 meses si esta persona tiene alteraciones en pérdidas, o si es mujer, si tiene hemorragias importantes, o bien si esta persona está yendo a donar a diferentes lugares. Entonces, los índices eritrocitarios es algo que nos pueden ayudar con mucha facilidad a identificar que está habiendo un problema con índices eritrocitarios bajos. Entonces, no solamente la hemoglobina baja y la hemoglobina alta son criterios de diferimiento. También nos pueden poner en estado de alerta los índices eritrocitarios antes de modificar la hemoglobina o el hematocrito. De hecho, en la norma europea recomiendan que no nada más tengamos en donadores fidelizados
la hemoglobina y el hematocrito, sino que si están yendo o están acudiendo a donar con cierta regularidad, 2 veces al año, valdría la pena tener el estado de la ferritina y transferible y transferrina soluble, sobre todo porque este grupo de donantes podemos llevarlos a depresión de hierro sin que tengan repercusiones directamente en la hemoglobina de manera rápida. Entonces, recordemos, los índices eritrocitarios tienen importante participación en esto. Recordemos que podemos tener reticulocitosis cuando tenemos todos los elementos que nos ayuden a recuperar la hemoglobina perdida. Los índices eritrocitarios que vamos a tomar en cuenta es el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración media de hemoglobina corpuscular. Para que esto se dé normalidad, tenemos que tener hierro y recordemos que en cada donación se pierde de 200 a 250 miligramos. En el caso del hierro, recordemos que en los estados metabólicos, como pueden ser la hipertensión, la hipertensión, la diabetes, la resistencia a la insulina, pueden favorecer inflamación y por lo tanto elevar la hormona contrarreguladora para la absorción del hierro, que es la hepcidina. De tal manera que podemos tener hemoglobina y hematocrito normal con índices eritrocitarios bajos. Y esto no necesariamente es por deficiencia de hierro, sino por una mala movilización. Por eso es que las guías europeas recomiendan que hagamos seguimiento con los depósitos, que sería la ferritina. Recuerden ustedes, no nada más por donación de sangre podemos perder hierro. Las plaquetas y el plasma que contienen, yo les digo, el carrito que transporta el hierro, que es la transferrina, también se depleta y en una donación de estas perdemos 50 miligramos por donación. En personas que tienen menos de 18 años, recuerden ustedes, en Estados Unidos se permite la donación a partir de 16 años de edad. Y ellos, en los adolescentes, todavía no terminan su desarrollo neurocognitivo, de tal manera que nosotros podemos ver que en menores de 20 años, si tenemos un mal control de las donaciones que están realizando, podrían tener alteraciones a este nivel. ¿Cuáles son los síntomas por deficiencia de hierro? Puede haber pica, ese antojo, por ejemplo, a comer o a masticar hielo, al oler tierra mojada, a querer dar como mordiscos, fatiga o bien síndrome de piernas inquietas y en el caso de los atletas, bajo rendimiento post donación. Recordar, muy importante, entonces, los índices eritrocitarios y a medida de lo posible, conforme vaya avanzando la posibilidad de hacer mediciones en donadores fidelizados, pues la ferritina. Y recordemos que después de una donación en este grupo de donadores, siempre es importante la suplementación con hierro. ¿Cuánto tenemos que dar? Hoy en día sabemos que el hierro, si nosotros damos grandes cantidades, tampoco se absorbe. Motivo, porque precisamente inflamamos la mucosa gástrica y esta inflamación libera la hormona contrarreguladora, que es la hepcidina, y no va a favorecer la absorción del hierro. ¿Cómo se recomienda? Una tableta 20 minutos antes del desayuno con jugo cítrico, un día sí, un día no. O hasta podemos diferirla a un día sí, 2 días no. Es preferible espaciar las tomas del hierro a favorecer la inflamación de la mucosa y que se evite su absorción. Si vemos con que un día sí, un día no, no le causa irritación gástrica al paciente o al donador, pues será una buena medida para que se pueda reponer. Y recordemos que haremos énfasis en la dieta, sobre todo el consumo de carnes rojas, una vez a la semana, 100 miligramos es más que suficiente. Algunas de las cuestiones que ya platicábamos en la clase pasada es mitos. Si yo dono, me puedo contagiar con algo porque van a utilizar agujas, van a utilizar equipos o bolsas y muchos tienen la duda si se pueden lavar y reutilizar. Creo que cuando entran al proceso y se dan cuenta que al término todo se sella, se corta y se tiene que desechar, quedan más tranquilos. Sobre todo, esta pregunta es muy frecuente en los donadores por la metodología de aféresis. La respuesta es no. Y me gustaría que se dieran una vuelta por la página de Facebook
del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, estos equipos o estos apoyo, material didáctico de apoyo nos sirve mucho para que la gente que acuda con nosotros a donar se familiarice de que no es algo que decimos nosotros, es algo que está publicado y avalado por el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y que hagamos la difusión de estos. Bien, en el abordaje de la Guía Nacional de Criterios para la Selección de Donantes de Sangre y sus componentes, recordemos que esta es la guía en la que la podemos encontrar. Y bueno, punto número 1, después de lo que ya platicamos en la primera sesión, la siguiente información que tiene este documento es los tiempos de diferimiento. Si ustedes se fijan o si ustedes recuerdan en la norma 253, están exactamente el mismo tiempo, esto no se ha modificado, pero causaba mucha confusión el decir si dona una unidad con una sola bolsa de eritrocitos o una unidad de sangre total, es el mismo tiempo. Entonces, aquí se intentó hacer una guía mucho más amigable y que nos quede más claro tanto a nosotros como a los donadores. Este tipo de tablas, mi recomendación muchas veces es tanto los tiempos de diferimiento que tenemos que dar, que se nos haría muchísimo más fácil si estas las tenemos a la mano en nuestra computadora o en algún impreso que nos permita revisar de una manera rápida estos intervalos para así con toda certeza decirles cada cuándo pueden hacer donaciones. Por ejemplo, entre una extracción de sangre total y otra tenemos que dejar un tiempo de diferimiento de 8 semanas. Bien, después tenemos por orden alfabético los diferentes criterios y sus fichas técnicas, la paginación en la que se encuentra. Empezamos por orden alfabético, abortos. Si ustedes se fijan, lo voy a pasar de una manera muy rápida para que vean todas las patologías que tenemos aquí. Síndrome de colon irritable, patologías dentales, cefalea, en fin, viene un listado amplio de enfermedades y cada una de ellas viene desglosada como lo vamos a ver más adelante. Esto es muy importante que nosotros identifiquemos que son 231 criterios o patologías que se incluyen y que hacen, son 246 patologías que están inmersas, acomodadas por orden alfabético. Aquí yo lo puse de manera no correcta. Esta es la última parte del glosar, de los criterios. Bien, por darles un ejemplo, en una historia clínica, si nosotros tenemos esto digitalizado, aquí podría aparecer el código de barras de nuestro candidato a donar. Aquí pegaríamos la etiqueta de la unidad si es que ya se acepta y los datos generales, el banco de sangre, tipo de uso que se le dará, tipo de donación, de extracción, fecha y hora, fecha de nacimiento del candidato a donar, su domicilio, código postal, estado, teléfono, documento con el cual se está identificando si es el INE, si es para conducir, si hay algún parentesco con alguna persona por la cual esté acudiendo a donar o si se trata de una donación altruista, de dónde es originario, su teléfono celular, la residencia en los últimos 5 años, si ha vivido en el extranjero, dónde vive actualmente, su correo electrónico, sexo, edad, estado civil, ocupación y escolaridad. Estos serían los datos como generales de nuestra historia clínica. Con respecto al abordaje, aquí les pongo un ejemplo. Vean ustedes, aborto, tipo de diferimiento, pues es temporal. ¿Cuánto tiempo es lo que vamos a diferir? 6 meses. El criterio de aceptación, terminando los 6 meses, puede ingresar con nosotros a donar. Y criterio de diferimiento, la persona candidata a donar se diferirá hasta completar los 6 meses posteriores al término del embarazo, sin importar la edad gestacional, y esto es algo que con mucha frecuencia nos preguntaban, si es de 3 semanas, 8 semanas. En cuanto se concluyó o interrumpió el embarazo, debemos dejar pasar 6 meses para que pueda hacer donación.
No interesa el método de resolución del evento, y esto porque nos preguntaban en algunas ocasiones que si era con legrado o si era con cánula de aspiración, independientemente si fue de ese tipo, también si es espontáneo, inducido o instrumentado, no importa. En cuanto se tuvo la pérdida, debemos dejar pasar 6 meses. Otro ejemplo está aquí en la propia guía, y esto lo quise poner de esta manera por la siguiente razón. Alopecia. La verdad es que la alopecia no es criterio de diferimiento, excepto el siguiente: si esta persona está bajo tratamiento con tratamiento oral con inhibidores de 5-alfa reductasa, como es la finasteride o dutasteride, y aquí en la guía dice, véase la tabla 4. Si ustedes presionan en la guía este criterio, les va a aparecer esta tabla que dice tipo de medicamento, medicamento específico, tiempo de diferimiento. Y en este caso, si estuviera con finasteride, tendríamos que darle 28 días después de la última dosis, y dutasteride 6 meses después de la última dosis. Criterio de aceptación: bueno, serán aptos para la donación todas las personas con diagnóstico de alopecia, siempre y cuando no se encuentren bajo tratamiento con los inhibidores de 5-alfa reductasa en los últimos 6 meses previos a la donación. Esto sobre todo si se trata de dutasteride. Bien, con respecto a los fármacos, si ustedes revisan la tabla 4, viene amplia, vienen diferentes medicamentos, pero particularmente me quise ir al tema de los antiagregantes plaquetarios por la siguiente razón. Si está el donante o el candidato a donar con ácido acetil salicílico o con clopidogrel o alguna de estas fármacos como manejo antiagregante plaquetario, recordemos que si hay patología de antecedente de infarto, esta persona tiene un diferimiento, perdón, un criterio de exclusión permanente. Pero en algunas ocasiones hay pacientes que se encuentran con algún tipo de tratamiento protector por edad, y bueno, si es el caso, si van a donar sangre total, no tiene tiempo de diferimiento, pero si tenemos la forma de garantizar que esta información le va a llegar a las personas que se encuentran en el área del procesamiento de la sangre, para que de esta unidad no tengan concentrado plaquetario, sí puede, sin ninguna contraindicación, donar sangre, pero no obtendremos de esta unidad concentrado plaquetario. Si va a donar plaquetas, entonces vamos a dar 72 horas posterior a la suspensión del tratamiento para el ácido acetil salicílico, y en el caso de los clopidogrel o sus derivados, 14 días posterior a la suspensión del tratamiento, si desean donar plaquetas. La verdad es que la mayoría de los fármacos van a tener que ir de la mano porque se los están administrando. Si existe una patología que tenga contraindicación para hacer la donación, bueno, pues el peso o el criterio mayor será aquel en el cual el criterio recarga o recae sobre la exclusión. Otro ejemplo: diarrea o síndromes disentéricos. La clase pasada me preguntaban con respecto al cólera. Bueno, el tiempo de diferimiento: 28 días de la última proceso infeccioso. Y aquí hay que considerar que pueden existir bacteremias asintomáticas, tanto de bacterias gram negativas posteriores a cuadros diarreicos, y que pueden ser causantes de contaminación de componentes sanguíneos. El criterio de aceptación: un individuo que haya tenido un síndrome diarreico agudo de probable etiología infecciosa y que hayan transcurrido 28 días al término de los síntomas y al menos 7 días del término del tratamiento antibiótico, en caso que haya sido necesario. El criterio de diferimiento: en los casos de que la diarrea sea parte de una enfermedad intestinal inflamatoria crónica o enfermedad de Crohn, la exclusión debe ser permanente. Y entonces aquí nos dice que
presionemos enfermedad intestinal. Si ustedes presionan en el apartado aparece esto, y es la entidad 92, enfermedad intestinal inflamatoria. Tipo de diferimiento es permanente, y esto es aquellos pacientes que tienen Crohn o CUSI, tienen una exclusión permanente independientemente del control y del tratamiento. Entonces, esta guía lo que lleva es al análisis por patología, y si ustedes se fijan, si nosotros solo hubiéramos tomado como diarrea y síndromes disentéricos solamente esta entidad, bueno, pues no nos hubiéramos percatado que enfermedad de Crohn y CUSI, al ser una inflamación que se puede llegar a controlar, pero que puede ser causante de remoción de bacterias de manera permanente, es por eso que su diferimiento es una exclusión permanente. Bien, tenemos otra infografía que se presenta en el Centro Nacional en la página de Facebook. Y esto es muy importante que el médico seleccionador lo conozca. ¿Por qué razón? Porque ya les digo, nuestros candidatos a donar cada día vienen muchísimo más con conocimiento mayor de lo que están viendo en las redes sociales. Y entonces aquí dice, si eres una persona que vive con diabetes, estás controlada y no usas insulina, puedes donar sangre. ¿Qué nosotros pediríamos? ¿Cuándo fue su último registro metabólico? ¿Cuándo fue su última consulta? ¿Cuánto le dijeron que tenía? ¿Si hubo cambio en la medicación? Para que nosotros tengamos el antecedente si hay o no control de la diabetes. Entonces, es muy importante porque en algunas ocasiones nos ha tocado que tenemos como no sé, basado en experiencias o en algunas otras situaciones, el criterio de que si es diabético o hipertenso no puede donar. Recuerden que ambas patologías no son contraindicación siempre y cuando la persona esté controlada. Algo bien importante que me gustaría que nos quedara muy claro es que cuando nosotros estamos haciendo la evaluación en el candidato a donar, hablamos de que la selección de donantes en México se basa en las condiciones de riesgo de la persona y no en su orientación sexual ni en su origen étnico. Muy importante que cuando estemos interrogando con respecto a esto, llevemos abordando de manera correcta estas palabras. Otra mención está, por ejemplo, en esta información, que también la saqué de la página del Centro Nacional, es si eres una persona que se aplicó Botox, debes esperar al menos 12 meses después de la última sesión de aplicar para donar sangre. Pero ojo, si nosotros nos vamos a nuestra guía, veremos cómo la toxina botulínica tiene un tiempo de diferimiento de 12 meses, y aquí voy a contestar la pregunta que en la primera sesión me hacían con insistencia y que yo les decía, hay que revisar, porque los servicios que tengan quimioluminiscencia como metodología para hacer diagnóstico de las enfermedades infecciosas que se estudian en la norma, que son hepatitis B, hepatitis C, VIH, para treponema pallidum y para trypanosoma cruzi. Recuerden ustedes que si utilizan solamente quimioluminiscencia será de 12 meses. Si utilizan técnicas de NAT para la serología infecciosa, el tiempo de diferimiento en todos los casos se hará para 4 meses. Entonces, no son 6 meses, no son 3 meses, que en Estados Unidos ya lo acortaron, pero nosotros en México es 4 meses de diferimiento después de que terminó de la última sesión de Botox. Entonces, muy importante, los 12 meses, con qué metodología, pero si yo cuento con NAT, puedo acortar mis tiempos. Igual, lo mismo, las personas con tatuajes pueden donar. Sí, la respuesta es sí. Recordemos que el último tatuaje debió haber pasado 12 meses en técnicas con quimioluminiscencia, y tan solo 4 meses para las personas que se han realizado, que van a donar en un banco de sangre que tengan técnicas de NAT, pueden hacerlo a 4 meses.
Una de las preguntas muy frecuentes que nos hacen es con respecto a la transfusión y componentes. Ojo, el tiempo de diferimiento son 12 meses para técnicas convencionales y 4 meses para NAD. Pero aquí dice, incluye transfusión de eritrocitos, productos de plaquetas, plasmas en cualquiera de sus variantes, ahora que salió lo de COVID, así como el uso de plasma rico en plaquetas autólogo, halogénico, con fines estéticos o terapéuticos. Evaluar la enfermedad por la cual se transfundió. O sea, ojo, si bien es cierto, aquí en esto damos la pauta a que se pueda hacer la donación a 12 meses con quimioluminiscencia o 4 meses con AD, pero hay que identificar la causa y checar si esa causa no tiene un diferimiento mayor o permanente. Ejemplo, paciente con cáncer, linfoma no Hodgkin, que tuvo sus quimioterapias y se le transfundieron varios componentes. Al ser una enfermedad sistémica, esto hace un cáncer sistémico, esto hace que se vaya a un criterio de exclusión permanente, de tal manera que ya no tendría caso aplicar lo de las transfusiones porque lo que gana es el antecedente del linfoma. Aunque ustedes me digan, pero ya está curado, no importa. Recuerden ustedes que las neoplasias que no son in situ, la exclusión es permanente. Muy importante se diferirá de manera temporal todas aquellas personas que hayan recibido transfusión de componentes sanguíneos, incluyendo el plasma convaleciente, 4 meses en los lugares que se tenga NAD y 12 meses quimioluminiscencia. Y también será motivo de exclusión permanente quien haya recibido cualquier componente sanguíneo o hemoderivado de origen humano en el Reino Unido de 1980 a 1996. Motivo, recuerden ustedes, que en este periodo se identificó la enfermedad por priones, que puede ser la responsable de la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, después de 1980. Siguiente, cáncer. Puede ser un diferimiento temporal o un diferimiento permanente. Con respecto al diferimiento temporal, el criterio de aceptación es una neoplasia sólida, localizada o un cáncer in situ sin evidencia de metástasis o infiltración a médula ósea, y que hayan transcurrido más de 5 años desde la curación completa documentada. En el caso del cáncer cervicuterino in situ, tratado con terapia de láser en seguimiento, con estudios de citología de seguimiento que sean negativos. ¿Cuáles son las causas de diferimiento permanente? Las neoplasias hematológicas como las leucemias agudas o las crónicas, mieloma múltiple, linfoma de Hodgkin o linfoma no Hodgkin, tumores sólidos con infiltración a médula ósea, etapas clínicas avanzadas o que haya tenido una enfermedad metastásica sin importar el tiempo en el que terminó el tratamiento o curación. Se diferirá de manera indefinida a los individuos con tumoraciones en estudio sin reporte histopatológico definitivo. Recuerdan ustedes que yo les decía que en algunos casos podemos tener el criterio de indefinido, que nos digan, estoy yendo a consulta, me quitaron una tumoración y todavía no me dan el reporte. Entonces a él no le podemos decir, después de 5 años puedes regresar porque no sabemos a qué corresponde esa tumoración que le quitaron. Hasta tener el diagnóstico, nosotros daremos el tiempo de diferimiento. Y se diferirá de manera indefinida a todos los individuos con neoplasias de órgano sólido que se encuentren bajo tratamiento o en vigilancia, aún con actividad tumoral o cuando no cumplen el plazo de 5 años que se haya documentado la curación. En este rubro de relaciones sexuales, vamos a empezar. El tipo de diferimiento será temporal. ¿Cuánto tiempo? 12 meses, técnicas convencionales, 4 meses en caso de no contar con nada. Y aquí muy importante, el personal médico seleccionador debe de preguntar sobre actividades sexuales de riesgo, independientemente de la orientación sexual de la persona candidata a donar. La orientación sexual o el género con el que se identifica la persona candidata a donar no se considera un criterio de diferimiento. Por lo tanto, se entiende por contacto sexual al sexo vaginal, oral o anal.
Siguiente punto, criterio de aceptación. Es apto para la donación cuando la persona candidata a donar tiene más de 6 meses sin haber tenido relaciones sexuales o contacto sexual o tiene solamente una pareja estable con contacto sexual de al menos 6 meses, sin importar género o la orientación sexual. Y esto se puede reducir a 4 meses si contamos con A. En caso de que la persona candidata a donar tenga una nueva pareja sexual, para efectos de la donación, una persona con quien no había tenido relaciones sexuales previamente será apto cuando cumpla al menos 6 meses del primer contacto sexual y podrá reducirse a 4 meses en casos de contar con A. Siguiente, criterios de diferimiento. Definir de manera temporal a las personas que hayan sido eh, o que hayan realizado, perdón, alguna conducta sexual de riesgo y que incremente el riesgo de contagio por hepatitis B, C, VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual hasta completar los 12 meses de la última actividad de riesgo sexual y no haya ocurrido de nuevo alguna conducta sexual de riesgo. Para fines de la donación de componentes sanguíneos, se considerarán actividades sexuales de riesgo, independientemente del método anticonceptivo de barrera, condón, que es lo que más nos dicen, pero me estoy cuidando con condón. Ojo, recibir o pagar dinero, drogas o cualquier otra contraprestación por tener relaciones sexuales, incluyendo sexo oral, anal, independientemente de la orientación sexual involucrada. Compartir juguetes sexuales independientemente de la medida de higiene, género y orientación sexual. Haber sido forzado a tener relaciones sexuales sin consentimiento, sin importar si él o ella, el agresor, es conocido o no. Tener relaciones sexuales con personas desconocidas, incluyendo sexo oral y anal, independientemente de la orientación sexual de los involucrados. Tener más de una pareja sexual de manera simultánea, incluyendo sexo oral, anal. Y finalmente, tener relaciones sexuales con una persona que se considere puede tener infección o ser portador de VIH, hepatitis B, hepatitis C, virus linfotrofo humano tipo 1, tipo 2, o que haya sido usuario de drogas intravenosas, que haya recibido una transfusión reciente en los últimos 12 meses, o que tenga una enfermedad que le conlleve administrar hemoderivados de manera regular, por ejemplo, personas con hemofilia. Dentro de este rubro se consideran personas que tienen relaciones sexuales con personas seropositivas para VIH, independientemente si la persona es indetectable o está con administración de antirretrovirales profilácticos, el denominado PrEP. Personas que tengan relaciones sexuales bajo el consumo de drogas de cualquier tipo y que tenga lagunas mentales. Entonces, aquí como vemos nosotros, tenemos especificaciones en este rubro, que es en el 210, para poder nosotros englobar en qué tipo de riesgo y qué tipo de diferimiento vamos a tener con respecto a las relaciones sexuales y bajo qué contexto lo vamos a ubicar. Pero muy importante, evitar el hacer comentarios con respecto a la orientación sexual. Si ustedes se fijan, no es necesario que preguntemos preferencias, porque lo que nosotros vamos a evaluar son las situaciones de riesgo. Siguiente tema es el criterio de diferimiento por aplicación de vacunas. En la tabla 5 nosotros podemos encontrarlas. Y si ustedes se fijan, modifica con respecto a la norma 253. Además, si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos recibiendo de manera constante en el año 2021 y 2022 diferentes lineamientos con respecto a las vacunas. Y bueno, ya en esta tabla están estos lineamientos aplicados. De tal manera que para las vacunas experimentales el tiempo de diferimiento se modifica a 12 meses, incluyendo vacunas para virus de hepatitis C y VIH,
Vacunas experimentales para otros agentes no VIH o hepatitis C, 8 semanas. En el caso de antirrábica para encefalitis por garrapatas, hepatitis A o B y tétanos en situaciones de exposición de riesgo. Esto es que nos haya mordido a algún animalito, una rata, o que se haya tenido, que se haya tenido contacto sexual forzado y que se haya aplicado, administrado la vacuna de hepatitis B de manera profiláctica, tendremos que dar el diferimiento de 12 meses. En el caso de inmunizaciones pasivas con sueros hiperinmunes de origen animal, aquí vemos el fogoterápico polivalente para alacrán, el antiarácnido, anticoral, antiviperino, 12 meses. En el caso de las vacunas para COVID, o bueno, contra SARS-CoV-2, si son vacunas basadas en RNA mensajero, no tiene ningún tipo de diferimiento, siempre y cuando no tenga síntomas asociados a la aplicación de la vacuna, y aquí vemos las diferentes marcas. En el caso de vacunas que tienen virus vivos atenuado o virus enteros inactivados, incluyendo vacuna Sinovac, CanSino, 14 días. Y si no recuerda cuál fue la vacuna que se le aplicó, 14 días. Para el caso de vacunas elaboradas de bacterias o de virus atenuados, BCG, varicela, etcétera, 4 semanas. Vacunas con virus inactivados sin antecedente de riesgo, por ejemplo, contra la rabia, encefalitis, hepatitis B, no ameritan ningún diferimiento siempre y cuando no haya síntomas. En la anterior, recuerden, era 12 meses porque hubo factor de riesgo, aquí sin factor de riesgo. En el caso de vacunas elaboradas contra bacterias muertas o polisacáridos capsulares, por ejemplo, influenza, cólera, tifoidea, no ameritan ningún diferimiento. Recombinantes como poliomielitis o virus del papiloma humano, ninguno, siempre y cuando no tengan síntomas asociados a la aplicación, y los toxoides, el mismo criterio. Bien, preguntas como si las venas varicosas es un criterio de diferimiento. Tener varices no es motivo de diferimiento. Esto está aclarado si no tiene complicaciones como úlceras o trombosis. Pregunta con mucha insistencia que nos realizan es: los donantes de sangre que se realizaron extracción dental no complicada, endodoncia o curación de abscesos. Recuerden ustedes que esto se denomina como una infección que se tiene como activa, por lo tanto serán 7 días a partir de la fecha del procedimiento, siempre y cuando no se haya tenido que otorgar antibiótico. Con respecto a las caries, ya no es criterio de rechazo. Recuerden ustedes, muy importante, que la infección dental, si se diagnostica activa, no puede donar. ¿Cómo sabemos? Bueno, esto es que no tenga abscesos dentales, dolor dental, alguna patología odontológica adicional. O bien, recuerden ustedes, lo vimos en la sesión pasada, si solo vamos a una limpieza dental, si se toman alguna impresión dental o se están ajustando aparatos de ortodoncia, no son motivos para que hagamos diferimiento. Y esto ya lo tenemos publicado en la infografía que nos está actualizando constantemente el Centro Nacional, y si ustedes revisan la fuente, pues la fuente es esa guía de selección de candidatos a donar sangre de la segunda versión que se publicó en octubre 2022. Entonces, si ustedes se fijan, podemos tener imágenes muy amigables que podemos utilizar y dar a conocer las actualidades que tenemos en nuestro centro de trabajo. Dos cosas muy importantes. Una de las preguntas que con mucha frecuencia nos hacen es con respecto al uso de marihuana. Si la persona es consumidora de cannabis de forma recreativa, puede donar siempre y cuando tenga más de 72 horas de la última vez que haya consumido esta droga. Si es una persona usuaria del activo CBD, puede donar sin ningún problema, siempre y cuando cumpla con el resto de requisitos. Y ustedes van a preguntarse, ¿por qué aquí, como cannabis, esto es la hoja completa, se hace un diferimiento de 72 horas, y por qué el CBD
no genera esta misma situación. Recordemos que el CBD es la forma que se preprocesa de manera rápida, se elimina rápido, y en este caso no es así. Por eso las diferencias de que si está bajo alguna, a veces para síntomas locales están utilizando bálsamos o cremas o a veces hasta algunos granulados que contienen CBD. En estos casos no tenemos contraindicación, pero siempre preguntar el motivo por el cual se está haciendo uso de estas. A veces no es el uso de la sustancia la que limita la donación, sino el motivo por el cual la están usando. Bien, la exploración física, debemos identificar la piel, no debe de haber pérdidas en la solución de continuidad, mucosas, cavidad oral, cabeza, cuello, ganglios, campos pulmonares, ruidos cardíacos, abdomen, adenomegalias, extremidades y, de manera muy importante, los accesos vasculares. Al término, ya que hicimos toda la evaluación, debemos firmar nuestra leyenda de confidencialidad, y esta debe incluir declaratoria de bajo protesta, de decir la verdad, manifiesto que las respuestas a las preguntas que se me han formulado las he contestado con verdad y en pleno ejercicio de mis facultades mentales, sin ningún tipo de coacción. Esto es con respecto a que nuestro candidato a donar lo que nos va a firmar, él nos dijo la verdad. Recuerden ustedes que la leyenda de confidencialidad la tenemos que sacar directamente del Reglamento General de Datos Personales. La firma autógrafa en original del médico y del donador que ha sido aceptado. Con respecto a las indicaciones que le vamos a dar a nuestro donador después de que concluye la donación, bueno, también tenemos una infografía, la cual está en la página del Centro Nacional, y son las siguientes: aumentar la hidratación con agua simple durante 1 a 2 horas, 1 a 2 días posteriores a la donación, evitar la actividad física extenuante durante las próximas horas, si sientes mareos, recostarse, elevar los pies. Si sientes dolor en el brazo, evita la automedicación y consulta con el personal médico del banco de sangre. De tal manera que las recomendaciones que estamos dándoles hay que incluirles a qué teléfono se pueden comunicar y sobre las observaciones que haremos con ellos. Pues por mi parte sería todo con el abordaje de esta sesión de cómo tenemos que hacer un interrogatorio dirigido. Recordemos, muy importante que la guía la revisemos e identifiquemos cómo podemos construir una historia clínica lo más amigable posible para que ya nos quede todo por estandarizado, para que todos preguntemos lo mismo, para que la información que se da de un lugar a otro o de un consultorio a otro sea la misma, porque si nosotros decimos una cosa y en otro consultorio decimos otro, o en otro lugar tenemos otra información, corremos el riesgo de que nuestro candidato a donar quede con dudas, con preguntas que le generen más inquietudes que pueden ser motivo de que nosotros hagamos una queja o consideremos que estamos siendo discriminados. Por mi parte es todo. Vuelvo a dejar mi contacto para recibir algún comentario, alguna sugerencia, y en la siguiente sesión hablaremos acerca de el llenado de algunos formatos que sugerimos que se tengan en esta parte de la selección de los candidatos, de las personas que son candidatas a donar y que formarán parte de las personas donadoras de sangre. Muchas gracias por su atención.